Quiero pedirles un favor antes de empezar. Quédense un rato y escuchen con calma. Me llamo Javier Morales y esto que voy a contarles sucedió en torno a la estación que todos llaman Metro Verde, un tramo de la ciudad donde crecí y al que volví por motivos que no esperaba. No soy escritor ni especialista en lo paranormal, solo alguien que vivió noches que todavía me pesan. Hace unos años regresé a ese barrio para arreglar unas cosas de la casa de mi madre, y mientras resolvía papeleo algo empezó a moverse en la madrugada, algo que me obligó a mirar de otra manera el corredor entre la estación y la vieja canaleta que atraviesa el barrio. Pensé que sería una cuestión de nostalgia, de recuerdos que vuelven con el ruido de los trenes, pero lo que pasó allí cambió todo. Se escuchaba la brisa rozando las hojas de los árboles junto a la ventana, un crujido ocasional en los escalones y un olor húmedo como a tierra y metal que venía desde el canal a la hora en que la ciudad se calla. Les pido que apaguen la luz por un momento, se sienten cómodos y me acompañen hasta el final de esta historia. Volver a Metro Verde fue por razones prácticas. Mi madre, Marielema, había fallecido y dejaba la casa en la calle San Ángel en medio de papeles y recuerdos. En la primera semana me reuní con mi hermana Lucía, con mi viejo amigo Roberto que trabajaba de noche en la estación y con doña Carmen la vecina de siempre. Los arreglos eran simples, revisar cables, cerrar cuentas, llevar cosas al banco. Pero entre esas ocupaciones salió a relucir una pregunta que nadie antes se había atrevido a formular en voz alta. La estación en la que Roberto trabajaba tenía fama por historias que la gente contaba a media voz, relatos de sombras que recorrían el andén, de una mujer que aparecía en la madrugada y desaparecía con el tren, huellas en la tierra junto al canal que no coincidían con las botas de los vagones. Al principio lo tomé como leyenda urbana, como esos cuentos que pasan de boca en boca entre los trabajadores del metro para espantar a los novatos. Sin embargo, el lugar tenía una textura propia, el aire olía a aceite y lluvia vieja, la luz amarilla de los postes hacía brillar el polvo en círculos, y el silencio de las 3 de la mañana tenía un peso físico, como un paño que te cubre la cara. En esos días conversé con varias personas, nombraré a Marta la enfermera que vive enfrente, a Samuel el repartidor, a Ana la profesora del kiosco, y cuando les pregunto a todos su mirada cambia. Uno recuerda una noche concreta, otro solo el susurro del viento, y todos coinciden en algo. Hay una rutina que se repite a la misma hora, siempre la misma hora. Mi historia personal merece un poco más de contexto para entender por qué me atreví a quedarme. Cuando era niño, el Metro Verde era parte de mi camino a la escuela. Recuerdo la estación con la claridad de la mañana, la figura de mi madre esperándome y el olor del café que venía de su bolso. En la adolescencia me fui del barrio para estudiar, volví poco después para trabajar y con los años viví las pérdidas, las mudanzas, el tiempo que hace que una calle se transforme y te deja nuevo. Esos recuerdos me daban una sensación de pertenencia y a la vez una vulnerabilidad que no calculé al volver a pasar noches cerca de la estación. En el fondo sabía que tenía una deuda con el pasado. Quería ordenar lo de mi madre, sí, pero también entender por qué mi hermana Lucía, que vivía a 2 cuadras, había comenzado a quejarse de ruidos en la madrugada y por qué Roberto, el guardia, había pedido cambio de turno sin dar explicaciones. No soy un hombre de miedo, pero hay una mezcla extraña entre la obligación y la curiosidad que me empujó a quedarme. La primera señal concreta ocurrió una madrugada que parecía igual a otras. Era martes, la lluvia había dejado un húmedo reflejo en la calle y la estación olía a metal y agua estancada. Yo había subido a ver unos papeles y me quedé más tiempo de lo previsto. Salí por la puerta trasera para tomar aire y sentí el crujido de la gravilla bajo mis zapatos. El sonido de un tren lejano como un latido, el murmullo del canal a media distancia. De pronto, algo llamó mi atención. Una figura a lo lejos, en el andén contrario, de pie junto a la valla. Al principio pensé que era un pasajero que había llegado muy temprano, pero la forma en que la figura permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, me despertó. Me acerqué despacio. El olor a humedad se mezcló con un tenue olor a perfume viejo, como a polvo y rosas secas. La figura no se movía. La luz del poste vaciló y por un momento todo se hizo más denso, más cercano. Fue en ese momento cuando oí pasos detrás de mí. «Javi, ¿eres tú?», dijo una voz. Era Roberto. «Sí», respondí.
¿Qué haces aquí a esta hora? Vine por unos papeles, dije. ¿Ves eso? Pregunté señalando con la barbilla hacia el andén. Hicimos un silencio que se llenó con el sonido metálico del tren entrando a la estación. No, dijo Roberto, no deberías mirar a esa hora, te lo digo en serio. ¿Por qué? Porque la gente que mira se queda viendo y después ya no es lo mismo, respondió él, bajando la voz. La conversación fue larga y fragmentada, con frases cortas que decían más por lo que no se decía. Intercambiamos saludos con Marta que cruzó por la pasarela, con Samuel que pasaba en su moto, con Ana en el kiosco que nos ofreció café. Entre todos parecía que había un pacto tácito de no nombrar completamente lo que uno siente. Le pregunté a Roberto por la figura. Tal vez alguien esperando, dijo. Tal vez un viajero perdido. Pero su postura, insistí, es como si recordara algo. Roberto se encogió de hombros. A veces estos lugares se quedan con memorias, dijo. Se quedan con huellas, con susurros, con cosas que no caben en la lógica. Fueron como 10 intercambios cortos, preguntas y respuestas, frases que se arrastraban como el sonido de los rieles, todas cargadas de una tensión que no supe nombrar en ese momento. Esa noche me fui a casa con la sensación de que algo había vuelto a activarse, y que mi presencia no era casual. A partir de ahí empecé a coleccionar testimonios y pequeñas pistas. Hablé con doña Carmen, que me contó de una vecina que desapareció hace años cerca del canal, y de unas huellas húmedas que aparecían a las mañanas. Hablé con el inspector Gutiérrez, que había pasado por allí por llamados de vecinos, y me contó que los oficios policiales registraban reportes de personas que sentían grillas en la espalda, escuchar voces que reclamaban desde las paredes. También hablé con Marta, la enfermera, que había visto a un niño llorando en la estación, con Samuel, que encontró una mochila abandonada, y con Ana, que dijo haber visto la sombra de una mujer que no se reflejaba en el vidrio de la ventana. Cada relato añadía capas. En una mesa con café y cigarrillo conversamos en la madrugada con Pedro, un conductor de trenes, y Miguel, un técnico de mantenimiento, y sus palabras fueron como tiras que iban desenrollando la misma película. Una mujer que en la noche camina por el andén, la puerta del vagón que se abre sola, un susurro que dice nombres. Empecé a creer que aquello no era solo una leyenda, sino una constelación de hechos repetidos. A lo largo de esas semanas nombré a más personas: Marta, Samuel, Ana, Pedro, Miguel, Roberto, doña Carmen y el inspector Gutiérrez. Todos con pequeños actos, todos con una mirada que preferían recordar a medias. Decidí investigar con más seriedad. Me armé de paciencia y pregunté por registros, ¿había denuncias formales? ¿Alguna bitácora? El peritaje que vino después incluyó a 2 técnicos que revisaron las cámaras de seguridad, el registro de trenes y el parte de mantenimiento. Lo técnico fue breve pero pertinente. La grabación de una cámara de la estación tenía una interrupción de 20 segundos justo en la madrugada en que se reportó la figura, y en otros registros se observaron pequeñas distorsiones en el audio que coincidían con fallos eléctricos en los mismos horarios. Los peritos explicaron en términos sencillos que esas anomalías pueden deberse a interferencias electromagnéticas, a fallas de alimentación o a manipulación, pero que la repetición en horarios específicos hace que el patrón sea difícil de ignorar. Dieron un informe con descripciones técnicas sobre sincronización de señales, time zone de grabación y un examen de las bobinas. Huellas encontradas junto al canal. Fue un texto de poco más de 300 palabras que hablaba de frecuencias y de ruido, y que me dejó con más preguntas que respuestas. Los técnicos me advirtieron que la evidencia física era frágil, pero que las coincidencias horarias eran reales. La tensión subió cuando ocurrió el segundo incidente, el que nos obligó a actuar. Fue una madrugada en la que llovía leve y el aire estaba frío como si la ciudad respirara más despacio. Estaba en la estación con Roberto y vimos cómo alguien cerraba una puerta de manera distinta, como si la mano que la movía tuviera frío. Las luces parpadearon. La brisa trajo un olor a ceniza y a perfume antiguo. Escuchamos un susurro que parecía repetir un nombre. Entonces se aceleró la conversación entre nosotros. Empezamos a hablar en voz baja, en preguntas entrecortadas, en afirmaciones que no terminaban.
Le hice preguntas a Roberto, a Marta que apareció con un termo de café, a Pedro que acababa de bajar del tren. Fueron intercambios que se alargaron con nerviosismo, por lo menos 10 réplicas entre todos, buscando una explicación lógica y soltando hipótesis que iban desde el cansancio a lo sobrenatural. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Era una mujer? No lo sé. ¿Tiene acento antiguo? Como si viniera de otro tiempo. ¿Ves huellas? Sí, junto al canal. ¿Las cerraduras estaban rotas? No, no tocó la puerta. Entonces, ¿cómo? No sé. Cada frase pesaba. En ese momento tomamos la decisión de no callar más. Aquí quiero detenerme un instante para pedirles algo. Si están con el corazón acelerado como yo estuve en esas noches y sienten esa mezcla de curiosidad y miedo, cuéntenme algo en los comentarios. Me gustaría saber si en su barrio también hay un lugar que repite un patrón a la misma hora o si conocen historias parecidas. Envíen su comentario con «en mi barrio» o con «en mi estación» para que yo pueda reconocer mejor el contexto. Sus relatos me ayudan a entender si esto es un fenómeno local o algo que se repite en muchas estaciones. La comunidad que se construye aquí a veces da pistas inesperadas. Ahora volvamos a lo que ocurrió aquella madrugada. Después del llamado a la acción, la investigación subió de tono. Contactamos a una historiadora del barrio, Marta González, y a un cura de la parroquia cercana, el padre Esteban, y ambos nos dieron piezas que no cuadraban entre sí, pero que dibujaban una historia común. Marta recordó que en los años 50 hubo una riña junto al canal, un accidente y el cierre de una vieja fábrica que dejaba residuos. El padre Esteban relató una misa en la que una vecina pidió por el descanso de los que no habían sido encontrados. A partir de esas pistas, fuimos a los archivos del municipio y encontramos un expediente antiguo que hablaba de una mujer llamada Elena que trabajaba limpiando vagones y que desapareció la misma semana en que un tren despistó. Supiera por qué. En el expediente había notas manuscritas, el recuerdo de testigos y la mención de huellas sin identificar. Aquello fue un punto de giro. Empezamos a leer la estación no solo como escenario, sino como una memoria activa. El clímax final fue una madrugada de viento fuerte. La estación estaba semivacía. Yo había quedado para conversar con el inspector Gutiérrez y con la historiadora. La atmósfera esa noche tenía la nitidez del casi blanco y negro. El aire olía a metal y a pólvora vieja, los faroles proyectaban sombras largas y el canal emitía un murmullo bajo que parecía una respiración. En la charla, las palabras se hicieron cortas y firmes. «Tenemos que ver las cámaras otra vez», dijo el inspector. «Si hay algo distinto, si alguien lo registró, lo sabremos». «Yo creo que hay un patrón», añadió Marta. «Siempre la misma hora, siempre la misma zona junto al andén». En ese instante, la cámara de la estación falló otra vez. La pantalla se llenó de ruido y una imagen apareció por un segundo. Una silueta blanquecina que cruzó el andén y dejó algo en el suelo. Fue un segundo exacto, pero para mí fue una eternidad. Sentí como si una mano me tocara la nuca. El corazón me latía en las orejas. Tomé aire y mi decisión fue inmediata. «Vamos a ir al canal», dije, «vamos a buscar lo que dejó». Esa imagen quedó grabada en mi memoria como la última pieza que nos obligó a actuar. Ahora viene algo que no conté antes por miedo a sonar exagerado, pero que ocurrió y que debíamos documentar con seriedad. Fuimos al lugar junto al canal con linternas, con guantes y con la cámara del inspector. El suelo estaba húmedo, la tierra olorosa a barro, la brisa traía un olor a hojas mojadas y absorbente, como si alguien hubiera limpiado metal recientemente. Encontramos huellas, marcas en la hierba, un pequeño trozo de tela amarillenta con costuras antiguas. En el momento en que levanté la tela, sentí un crujido detrás, como si algo cerrara una puerta a lo lejos. Llamamos a los peritos y estos hicieron un barrido controlado. Se tomaron fotografías, se recogieron muestras de la tela, se hicieron impresiones de las huellas. El procedimiento forense que describieron fue sencillo pero meticuloso. Limpieza del área con control de contaminación, registro fotográfico con escala, levantamiento de impresiones con polvo y cinta, muestreo de tejido para análisis de fibras y datación aproximada por desgaste. Me explicaron que esos métodos no garantizan respuestas definitivas, pero que permiten establecer cronologías y posibles coincidencias con materiales de archivo.
El informe técnico posterior añadió que la tela tenía fibras de algodón con pigmentos compatibles con ropa de hace décadas y que las huellas correspondían a un calzado pequeño, quizás femenino. Esa combinación de pruebas nos dio un sustento tangible para la historia que antes solo existía en rumores. El desenlace no fue cerrado ni perfecto. Decidimos organizar una vigilia en la estación con vecinos, Con Marta, con el padre Esteban, con el inspector Gutiérrez y con algunos periodistas locales. La noche de la vigilia, la estación se llenó de luces frías y de murmullos. Hicimos guardias por turnos, colocamos velas junto al andén y leímos fragmentos del expediente antiguo. En un momento, hacia las 3 de la madrugada, el tren pasó sin detenerse y en el silencio que siguió se oyó un susurro, como un nombre que nadie atinó a repetir. Algunos juraron haber visto una mujer en la pasarela, otros dijeron que sintieron frío en la espalda. Nadie tuvo una visión concluyente, pero sí una convicción. Algo en Metro Verde se repetía y había que respetar su memoria. Tomamos la decisión de colaborar con las autoridades para reabrir el expediente y poner señales en el canal para que la gente no confunda huellas antiguas con nuevas. No fue un final cinematográfico, fue una resolución práctica, humana y con fallos, como la vida misma. Epílogo: un mes. Un mes después de los hechos, la comunidad seguía en tensión, pero con cierta calma. La policía mantuvo un patrullaje nocturno por un tiempo y colocaron una placa conmemorativa por Elena, el nombre que encontré en los archivos. La estación recibió una limpieza y se firmó el inicio de un pequeño peritaje histórico. En esas semanas empecé a recibir mensajes, vecinos que contaban sueños parecidos, jóvenes que encontraban trozos de tela en las orillas, un testigo que dijo haber oído una nana en la madrugada. La vecina doña Carmen me trajo una taza de té diciendo que la casa se sentía más ligera. Lucía me llamó y me dijo que dormía mejor. Sin embargo, en las noches más frías todavía se percibía un olor a metal y agua junto al canal, como un recuerdo persistente que no se fue con las limpiezas. Epílogo: 3 meses. 3 meses después, el asunto tomó una forma más institucional. El expediente reabierto llegó a manos de una unidad especializada que catalogó hallazgos históricos y consultó archivos hospitalarios y laborales. Se hicieron entrevistas más estructuradas con testigos y se inició una pequeña colecta para restaurar la memoria del barrio. En ese periodo conocí a Ana más a fondo y su relato me ayudó a conectar patrones. La mujer en las noches aparecía siempre cerca de la ventana que daba al canal, con un vestido claro y un aroma a rosas secas. El padre Esteban ofició una ceremonia breve y multitudinaria en la plaza, la gente llevó flores y dejaron notas. Aunque no se resolvió todo, hubo una sensación de reparación. Nombrar a quien había sido olvidada, colocar una placa, escuchar los relatos y darles un sitio donde reposar. Epílogo: 6 meses. 6 meses después, Metro Verde volvió a su ritmo cotidiano. La estación funcionaba con normalidad, los trenes pasaban y la gente subía y bajaba. Algunos casos paralelos aparecieron en otras estaciones, relatos que hablaban de pasos clavados en la madrugada y puertas que se cerraban sin viento. Yo seguí recibiendo correos y mensajes de quienes querían aportar pruebas, fotografías, recuerdos. Con el tiempo me mudé a otra ciudad por trabajo, pero volví de visita y al cruzar la estación sentí un nudo en la garganta. La placa en el andén tenía el nombre de Elena y unas flores frescas al pie. Me pregunté si la memoria humana había podido contener aquella presencia o si simplemente la había domesticado. En las noches que pasé allí, seguí oyendo el rumor del tren y el crujido de la pasarela. Y cada vez que lo oigo, me pregunto, ¿quién más escucha? Para concluir, lo que más me quedó fue el silencio después de la tormenta, ese silencio que ya no parecía solo mío. Arreglé lo que tenía que arreglar, colaboré con quienes quisieron colaborar, y dejé el resto en manos del tiempo y de la comunidad. No puedo asegurar que todo haya sido explicado, ni que la figura haya sido una persona o una acumulación de recuerdos. Solo puedo decir lo que vi, lo que escuché y lo que recogimos como evidencia. Si esta historia resonó con algo que han vivido, compartan sus experiencias en los comentarios. Sus relatos ayudan a entender patrones y a no olvidar a quienes la ciudad deja en los bordes. Si les gustó esta narración, suscríbanse para más relatos donde intentamos juntar testigos y memoria. Gracias por quedarse hasta aquí. Y recuerden,
Cuando pasen cerca de una estación en la madrugada, escuchen el crujido del metal, presten atención a las huellas en la tierra y no subestimen el susurro que puede venir de una ventana abierta.